Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la funcionalidad de redes y microsegmentación dentro de Nutanix como caso de uso o bien como funcionalidad dentro de los diferentes casos de uso en los que aplica Nutanix y cómo esta funcionalidad permite dar más valor a determinados tipos de soluciones. Por lo tanto, veremos cómo Nutanix implementa esa parte de microsegmentación, la diferencia que hay dentro del portfolio nuevo de productos, cómo encontrarlo y dónde aplica, y cómo sería el modelo de licenciamiento nuevo para poder tener esa parte de microsegmentación. Perfecto, pues sin más dilación empezamos. Permitidme que comparta mi pantalla. Voy a compartir pantalla completa porque es más eficiente que tener que ir cambiando de ventanas. Y con vuestro permiso voy a poner así. Para que ocupe menos. Y pues ya. Perfecto. Si veis que no se escucha, que no se ve, no dudéis en activar el micrófono y decirme. Muy bien, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que es la microsegmentación y cuándo aplica y por qué Nutanix ha decidido implantar este tipo de funcionalidad dentro de su plataforma. Actualmente lo que nos estamos encontrando es que todas las funcionalidades o cuando un cliente quiere implementar la protección dentro de su centro de datos, pues llevamos el bagaje de lo que hasta el momento se está utilizando, que es seguridad perimetral. Y esta seguridad perimetral supone que vamos a estar utilizando una tecnología que quizás no esté lo mejor adaptado a entornos de virtualización en los cuales estamos dando mucha densidad a los usuarios y máquinas virtuales de nuestro entorno, y necesitamos algo que no solamente proteja de los ataques externos, sino que pueda proteger incluso de las vulnerabilidades y ataques que se puedan producir incluso desde nuestra propia organización, desde el entorno de virtualización, ¿no? Por lo tanto, el poder desempeñar esas labores de protección a nivel de red dentro de un entorno de virtualización de redes hace que sea una forma muy eficiente de proteger nuestro entorno, siempre y cuando estemos en este tipo de soluciones. Con esto lo que queremos decir es que este tipo de soluciones perimetrales sí otorgan esa seguridad perimetral, pero no están adaptadas a un entorno en el que fijamos nuestro interés en las máquinas virtuales. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con determinados riesgos, sí o sí, que tenemos que abordar y que con la seguridad perimetral no lo podemos hacer de una manera eficiente. Los problemas suelen surgir por la parte de errores humanos, errores en el proceso de actualización, en el proceso de crecimiento, y hace que tengamos que estar siempre controlando esas partes para poder mantener nuestro entorno seguro. Y esa es la mayor parte de los orígenes de los problemas que tenemos en nuestro entorno. Lo que hacemos con microsegmentación, independientemente de que utilicemos un entorno de Nutanix o no de Nutanix, sino centrado en un entorno virtualizado en el que hay, como he comentado, densidad de máquinas virtuales y la necesidad de proteger el tráfico entre esas máquinas virtuales, pues es justamente adaptar esa seguridad perimetral a este nuevo estándar. El objetivo es poder desplegar, dijéramos, seguridad entre esas comunicaciones, en la entrada y salida de cada una de las máquinas virtuales que están en nuestro entorno. Y esto con firewalls que pongamos físicos, pues es complicado porque tenemos que distribuir el tráfico, hacer que pase por ellos para poder implantar reglas de comunicación entre dos máquinas que están quizás en el mismo host. Por lo tanto, no es eficiente. Lo que tenemos que es tener una solución que se fije en la virtualización,
que sea nativa dentro de la virtualización y que pueda aplicar políticas a partir de esa virtualización que nos permita agrupar y segregar el tráfico. Y justamente esto es lo que Nutanix hace con esta funcionalidad. En este caso, cojo esta slide para todos los que conozcáis Nutanix, podáis asociar la funcionalidad con el producto que anteriormente existía. Todo esto ha cambiado. Actualmente el producto pasa de llamarse Flow a llamarse Security. Pero tenemos que hacer distinciones para no confundir el tipo de producto, porque realmente, a pesar de que ahora no es un producto en sí, sino es una ampliación de un modelo de licenciamiento, es un add-on, digamos, se puede confundir con el Security Central, que es otro tipo de producto también destinado a la securización de los entornos, pero que no depende en exclusiva de la parte de microsegmentación. Por lo tanto, hay dos productos que tenemos que diferenciar claramente. En esta parte quería mostraros, tengo abierto por aquí, estas guías de los dos productos y veremos que hago referencia al producto como se llamaba en el portfolio anterior. En el portfolio 2.0 ya no se llama Flow, sino que se llama Network Security. Por lo tanto, si por ejemplo buscamos microsegmentación en el portal de soporte, pues veremos que nos hace referencia a la guía en la cual se indica cómo implementar políticas para securizar las redes dentro de Nutanix. Y este sería el producto que vamos a comentar y cómo aplican los diferentes casos de uso. Sin embargo, si buscamos Security, pues veremos que nos sale Flow Security Central y nos puede llevar a error. Flow Security Central es otro tipo de producto. Como veis, microsegmentación y Security Central. Ambos siguen llevando el nombre de Flow como referente al producto anterior. Pero veremos que en los modelos de licenciamiento, pues Flow Security Central es un servicio, mientras que la microsegmentación es un add-on que se añade sobre la licencia NCI. Por lo tanto, si vamos a MyNutanix, y abrimos el portal del usuario, en este caso estoy haciendo con mi cuenta, pues veremos que bajando en la parte de servicios, pues tenemos Flow Security Central, que es el servicio que se activaría y se consumiría desde aquí, desde el portal de usuario. Y si bien abrimos otra pestaña por aquí y vamos a las opciones de software, veremos que la microsegmentación está incluida en distintos niveles de licenciamiento NCI. Por lo tanto, simplemente tener en cuenta esas diferencias entre los productos. Vale. Luego también le había preparado una slide por aquí para que podáis ver dentro del Solution Mapping de los nuevos productos dónde estaría incluido el add-on de microsegmentación y qué nivel de licenciamiento NCI lo llevaría incluido. Tanto, si vamos a una solución de Nutanix Acropolis, como se llamaba anteriormente, para tener microsegmentación tendríamos que añadir Flow, sí o sí, a partir de la licencia AOS Pro. Y AOS Pro más microsegmentación, pues sería similar a NCI Pro más Security. Con la diferencia que Security añade microsegmentación y encriptación, ¿vale? Aparte de otras funcionalidades nuevas dentro de este portfolio. Y si vamos a licencia Ultimate, anteriormente con AOS Ultimate había igualmente que seguir añadiendo Flow para la microsegmentación porque no estaba incluido en el nivel Ultimate. Sin embargo, en el nuevo portfolio, NCI Ultimate ya lleva incluido el add-on de Security. Por lo tanto, no hace falta añadir nada para tener Flow y encriptación a nivel de NCI Ultimate. Y esas son las diferencias que hay en los productos. Vale.
Y volvemos a la presentación. Y una vez localizados en cuál es el producto que vamos a analizar hoy, pues en este caso ya podemos interpretar que Flow es esa parte de microsegmentación y es distinto de Flow Securitizer. ¿Por qué microsegmentación dentro de HCI? Porque es el modelo de protección que se puede adaptar a la granularidad en la que está pensada esta plataforma. Si centramos nuestro consumo a nivel de máquina virtual, pues evidentemente la seguridad pues, debe dejar aparte la seguridad perimetral, sí que puede ser necesaria y la vamos a implementar para proteger todo el tráfico que pueda entrar en nuestro entorno, pero para esa segurización interna, pues no podemos depender de esa seguridad perimetral. ¿Por qué? Porque no está protegiendo el core. Escalar ese tipo de arquitectura teniendo en cuenta de que tenemos que pasar el tráfico interno por esa infraestructura perimetral no es poner el foco en la aplicación y va a degradar el servicio que estamos dando y es complejo de administrar. Siempre es muy complejo. Tenemos que tener equipos especializados para esa parte. Con Nutanix lo que hacemos es dar granularidad a ese entorno de máquinas virtuales con independencia del hardware y con un escalado muy sencillo, tan sencillo que es invisible. Cuando implementamos políticas dentro de Nutanix, da igual el tamaño que tenga el entorno. Sin embargo, cuando estamos utilizando firewalls externos, pues dependiendo de la cantidad que vayamos a utilizar en nuestro entorno, pues tendremos que ver cómo escalamos o no esa solución. Y por último, lo que hacemos es automatizar todo el proceso en el que se va a gestionar este entorno de protección y de segregación del tráfico. Lo que hacemos es automatizar las tareas al máximo para que sean invisibles para el administrador. ¿Cómo sería esta solución? Pues esta solución se administra desde la consola PRIMS y parte desde la posibilidad de crear reglas de Open Virtual Switch dentro del hipervisor AHV de Nutanix. Pero estas reglas son invisibles para la administración de estas reglas son casi invisibles para el administrador de servicio, ya que vamos a dar esa consola para poder desplegar esas políticas. Y lo que va a hacer es como utilizar firewalls dentro del software de cada una de las máquinas que tenemos en nuestro clúster, ya que se van a ejecutar a partir de las órdenes que hemos dado al hipervisor. Esas órdenes se van a distribuir en todos los nodos de manera igual. Por eso da igual el tamaño que tengamos, ya que es una distribución a nivel de software dentro de lo que es la hiperconvergencia de Nutanix. Y esas reglas las vamos a poder aplicar desde el nivel de máquina virtual, incluso pasando por el nivel de usuario, hasta llegar al nivel de aplicación. Por lo tanto, vamos a tener granularidad no solamente a nivel de máquina virtual, sino a nivel de aplicación. Y al estar todo gestionado desde la misma consola de gestión, no tenemos que recurrir a implantaciones de software de terceros o nuevos modelos de gestión que pueden dar complejidad a ese proceso simplificado de aprendizaje que da la solución de Nutanix. Nos vamos a encontrar una interfaz que parte de la consola PRIMS Central, en este caso, bueno, aquí pone de la consola PRIMS, pero es desde la consola PRIMS Central, ya que es una herramienta que nos va a permitir crear políticas con independencia del entorno en el que estamos aplicando esa política. Por lo tanto, tiene lógica, ¿no?, que la implementemos a partir de la consola de gestión centralizada. Nosotros creamos nuestras políticas y igual que tengamos un clúster, 2, 3, 4 con N nodos. Vamos a hacer exactamente igual. Y con esto lo que vamos a dar es esa movilidad a las políticas que nosotros creemos. Y vamos a dar no solamente movilidad, sino simplicidad a la hora de crearlas y visualización de cómo se están implementando esas políticas y de cómo se está distribuyendo el tráfico. ¿Por qué hace esto Nutanix? Porque es simplificar el entorno. Ya no tenemos que ir a complejas consolas de gestión o implementar estas políticas por unidad de comandos, ni tener que implementar un software adicional para poder hacerlo, sino que desde cero, desde cualquier distribución de Nutanix y implantación, ya tenemos la posibilidad de utilizar estas funcionalidades. ¿En qué casos de uso aplica? Principalmente se aplica de manera perfecta en entornos de usuarios finales. ¿Por qué de usuarios finales? Porque es donde
vamos a tener más incertidumbre con la seguridad de nuestro entorno a la hora de proteger frente a ataques internos. Cuando hablo de ataques internos, no es que un hacker se conecte a través de la red y que acceda a nuestro CPD. Esas cosas ya ni existen con la seguridad perimetral que hay actualmente, sino que el mayor riesgo que tenemos en nuestro entorno es que suframos un ataque desde dentro, que los usuarios que están utilizando esas máquinas virtuales pues produzcan una falla en el sistema. Y tenemos que impedir que se produzca esa falla y no solamente prevenir, sino poner herramientas para remediar y limitar el alcance de estos daños cuando se produzcan, porque sí o sí se van a producir. No es algo que en un entorno en el que hay infinidad de usuarios conectados no vaya a pasar. Es algo que sí o sí pues tenemos que tener en cuenta que en un momento u otro pasará. Por lo tanto, en entornos de escritorios como servicio, de VDI, aplica perfectamente. En otros entornos en los que tenemos la necesidad de dar visibilidad de cómo se están gestionando las redes, igualmente. ¿Por qué? Porque mediante estas políticas podemos ver cómo se están comunicando nuestros grupos de máquinas entre sí. Por ejemplo, si tenemos un entorno con diferentes clientes, pues podemos ver que se está haciendo compliance con esa segregación del tráfico. Y por supuesto, ese es otro de los puntos críticos en los que aplica la microsegmentación, ¿no? Sería el caso de uso en el que tenemos más de un cliente dentro de un entorno de Nutanix. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer compliance con ese cliente sin verificar que no va a haber interacción de un entorno con otro entorno. Digamos, podemos tener clústeres independientes, podemos hacer un multitenant, podemos hacer proyectos, pero gracias a estas políticas de microsegmentación, lo que hacemos es que implantamos además seguridad dentro de esos perímetros conformados por un grupo de máquinas virtuales sin tener que poner seguridad perimetral a ese clúster. Por lo tanto, podemos tener más de un grupo de usuarios o de clientes dentro de un entorno de Nutanix y segregar cada uno de los espacios con sus propias redes sin que esas máquinas lleguen a verse en ningún momento. ¿Cómo lo veríamos y cómo defenderíamos esta funcionalidad cuando hablamos de un entorno de User Computing? Pues lo pondríamos en contraste con lo que sería seguridad perimetral. Tenemos distintos grupos de usuarios, cada uno con sus distintos niveles de acceso, unos son más peligrosos, otros menos peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden incorporar datos desde el exterior. ¿Cómo evitamos que esa posible infección afecte a otras máquinas virtuales? Pues si ponemos seguridad perimetral, pues mirad esta imagen. Lo que vamos a hacer es que sí o sí tenemos que pasar el tráfico por esa seguridad para poder redistribuir a donde vaya ese tráfico. Si obtenemos una solución basada en microsegmentación, esa seguridad perimetral se va a incorporar como si fuera un firewall delante de cada una de las máquinas virtuales, con independencia de que estemos utilizando VLANs, grupos de usuarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hacemos que esa protección sea mucho más eficiente. No tenemos que desviar el tráfico para poder llegar al mismo destino. A nivel de usuario, también nos permite crear reglas e incluso vamos a tener la posibilidad de, mediante la asignación de esas reglas a nivel de usuario, a nivel de aplicación, poder hacer que simplemente cambiando etiquetas movamos usuarios entre una y otra política de protección o entre uno y otro grupo de protección, de tal manera que hacemos que sea muy eficiente el proteger entornos basados en usuario. Y cuando estamos hablando de entornos distribuidos, como pueden ser branch office y oficinas remotas, vemos que aplica también de una manera excepcional por el tema de la movilidad. Cuando hablamos de movilidad es que la política que yo estoy aplicando en un sitio sea exactamente igual que la estoy aplicando en el sitio secundario o en N sitios. En este caso, con una única consola de gestión, como podemos ver que es Print Central de gestión multicluster. Si nosotros creamos nuestra política para proteger un entorno, podemos ampliar que esa política aplique al resto de entornos que estamos controlando en nuestro entorno de Print Central. Por lo tanto, aplicaría también de una manera excepcional en este
en este caso. ¿Por qué? Porque no tenemos que desplegar firewalls en cada una de nuestras sedes. Ya ponemos nuestras políticas y aplica como si fuera un único entorno. ¿Dónde se ejecuta este producto? ¿Qué tenemos que hacer para utilizarlo? Pues como he comentado en una de las slides del principio, la funcionalidad de microsegmentación nace de las reglas que se crean dentro del hipervisor de Nutanix AHV. AHV está basado en KVM y por extensión, pues esas reglas estarán basadas en Open Virtual Switch. Por lo tanto, sí o sí, para poder utilizar la microsegmentación de Nutanix, vamos a tener que utilizar AHV. Si utilizamos otro hipervisor, la herramienta que utilicemos para microsegmentación no podrá ser Flow, no podrá ser esta herramienta de Nutanix. ¿Por qué? Porque estamos utilizando otra definición para esas reglas. Y estas reglas están embebidas dentro de la consola de gestión de Nutanix. Por lo tanto, no hace falta que sepamos de Open Virtual Switch para poder desplegar estas políticas. ¿Qué tipo de políticas vamos a poder crear? Políticas de cuarentena, de aislamiento y de segregación del tráfico a nivel de aplicación. Pueden parecer similares, cuarentena y aislamiento, bueno, pues es lo mismo. Bueno, realmente no. En Nutanix lo que se ha hecho con estas diferentes políticas es la posibilidad de aplicar una regla de cuarentena con independencia de que una máquina tenga o no tenga asignadas etiquetas, simplemente diciendo estar en cuarentena. Y dos reglas dentro de esa política. Aislamiento para poder aislar grupos de máquinas virtuales en virtud de esas etiquetas que podemos crear. Y a nivel de aplicación, una combinación de aislamiento a nivel de etiquetas y de definición de protocolos, puertos por los que se va a permitir o denegar el tráfico. ¿En qué consisten estas políticas? Pues la de cuarentena, como he dicho, aislamiento de máquinas específicas o de grupo de máquinas de forma específica, haciendo que esa máquina no pueda comunicarse con ninguna otra máquina que haya en el entorno. Pero, si es necesario, tenemos dos vertientes en estas políticas, que es una política estricta, en la cual si seleccionamos 10 máquinas y las ponemos en cuarentena, esas 10 máquinas no van a poder acceder a nada. Nosotros sí podemos acceder a ellas porque tenemos la consola de gestión, pero esas máquinas no van a tener comunicación alguna con ninguna otra máquina ni entre ellas. Y si ponemos una política de cuarentena forensic, lo que vamos a tener es la capacidad de definir un punto de control para esa máquina que está en cuarentena, para poder desplegar herramientas de análisis o recuperación de esa máquina virtual. Por lo tanto, tenemos esas dos opciones dentro de cuarentena. Si vamos a las políticas de aislamiento, pues es diferente a cuarentena. Aquí igual podemos crear un grupo de máquinas virtuales, aislarlas, pero que esas máquinas sigan teniendo comunicación entre ellas. Lo que hacemos es crear seguridad perimetral para ese grupo de máquinas virtuales. Si además luego queremos crear reglas entre esas máquinas, pues tenemos que ir a otro tipo de política. Para tener una visual de cómo sería este concepto, lo que hacemos es no creamos políticas a nivel de data store, no creamos políticas a nivel de hardware, sino que directamente etiquetamos las máquinas virtuales para que pertenezcan a uno u otro grupo. De tal manera que lo que vemos aquí como HR, IT, Finanzas, Sales, pues serían grupos lógicos que hemos definido a nivel de etiquetas. Cuando definimos estas etiquetas, que dentro de Nutanix se denominan categorías, podemos decir qué políticas aplican a esas categorías. Por ejemplo, decimos, la categoría HR no puede comunicarse con la categoría IT, por lo tanto, las máquinas que están dentro de HR se comunicarán con todas las demás y con las que están dentro de su grupo, las de IT igual, pero entre ellas no podrán comunicarse. Por lo tanto, es como si pusiéramos un firewall perimetral en cada una de esos grupos de máquinas virtuales, pero que no aplica de manera interna. Y como he dicho, si queremos luego aplicar políticas entre las máquinas virtuales, tendríamos que ir a una política a nivel de aplicación, que sería la siguiente. Diferencia de una política de grupo, de aislamiento de grupos a una política de aplicación, la granularidad con la que estamos aplicando esa política. En aislamiento es a nivel de grupos de máquinas virtuales o de una máquina virtual, y de aplicación sigue siendo a nivel de grupos de máquinas virtuales, pero la granularidad es hasta el protocolo que se está utilizando para hacer esa comunicación. Por lo tanto,
podemos tener una política que aplica a un grupo de máquinas e internamente una política a nivel de aplicación que aplica entre ese grupo de máquinas virtuales. ¿Cómo sería una visión de que esta parte? Pues aquí tenemos una segregación similar a lo que hemos visto antes, pues tenemos el grupo 1, 2, 3, 4 grupos de máquinas virtuales y si ponemos una segregación, pues las de estos grupos no se comunicarán entre ellas. Pero vamos más allá, queremos que sí puedan comunicarse las del grupo 1 y las del grupo 2, pero que esa comunicación solamente sea mediante unos protocolos. Por lo tanto, aplicamos una política de microsegmentación a nivel de aplicación y hacemos que, si no queremos que haya tráfico de salida de un sitio a otro, pues se pueda restringir ese tráfico. Pero si queremos que haya tráfico en el otro sentido, sí se pueda tener tráfico en ese sentido. Ya estamos casi terminando la presentación. En la parte de simplicidad de cómo se implementa este tipo de procedimientos, pues lo que hacemos es hacerlo todo desde la consola Prims Central. La creación de categorías no se puede hacer desde Prims Element. Sí o sí tenemos que ir a Prims Central. Creo que es evidente, ¿no? ¿Dónde aplican las categorías? Pues en un entorno en el que tenemos más de un grupo de máquinas virtuales o más de un clúster gestionado de manera conjunta. Aplicar esas categorías es etiquetar las máquinas virtuales mediante las etiquetas que ya están creadas en el sistema, son las que nosotros creamos de manera independiente. Y podemos crear subcategorías para poder hacer una segregación de una subetiquetación de esas máquinas virtuales dentro de las categorías que ya están creadas en el sistema. Por lo tanto, tan simple como ir a seleccionar una máquina virtual y gestionar esa categoría y asignarla a esa máquina virtual o a ese grupo de máquinas virtuales que nosotros hemos seleccionado. A la hora de crear la máquina virtual también podremos elegir esa categoría. Una vez elegida la categoría, crearíamos nuestras reglas, nuestras políticas de seguridad en la parte de red. Y esas políticas lo que van a definir es por dónde se puede realizar el tráfico de esas máquinas virtuales a otras máquinas virtuales. Y lo que vamos a ver es que una política permite el tráfico entre unas y otras categorías que nosotros hemos creado. ¿Cuántas máquinas están dentro de una categoría? Todas las que compongan el grupo de máquinas que tienen asignada una etiqueta. Dentro de esas categorías, esas subcategorías se denominan valores. Y ahí podemos decidir que, por ejemplo, una regla de aplicación aplique a nivel de valores y luego haya una regla de aislamiento a nivel de categoría, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que nos permite hacer la herramienta de microsegmentación de Nutanix. Perfecto, pues ahora vamos a ver una pequeña demo, una rápida demo de lo que sería la parte de microsegmentación dentro de Nutanix y la facilidad que hay a la hora de crear pues, una máquina virtual y aplicarle unas políticas. Ha cambiado un poquito el entorno y entonces ahora es difícil tener preconfigurado el entorno para poder hacer la demo porque se destruye cada 2 horas. Entonces, cuando tengáis que mostrar la demo de Nutanix, por ejemplo, para este tipo de funcionalidad, con la demo lo podemos hacer de manera muy sencilla y muy rápida y sin tener que estar preparando cosas el día antes para poder demostrar la microsegmentación dentro de Nutanix. Por lo tanto, lo que necesitamos para poder demostrarlo es acceder a la demo de Nutanix online. Poniendo demo Nutanix en Google accedemos a este portal. Ponemos demo Nutanix, vemos aquí, pues en esta URL podemos acceder. ¿Cómo accedemos? Con nuestros datos de usuario de MyNutanix. Escribimos los mismos credenciales con los que accedemos a MyNutanix y accedemos. Y vamos a hacerlo por aquí, ya no necesitamos las guías de usuario en los recursos de las últimas slides. Os compartiré los enlaces de interés para que podáis consultar estas guías de la funcionalidad. Vale, veremos que se nos abre el portal de demo y tenemos aquí pues diferentes productos para probar. Security Central es el servicio, ¿vale? Aunque tenga el mismo icono que Flow, pues no nos va a servir para demostrar esta funcionalidad, sino lo que tenemos que hacer es hacer un request de un clúster para poder mostrarlo. Es la manera más eficiente de ver esta parte de microsegmentación.
Veremos que tenemos Prince Element y Prince Central. Si nos vamos a Prince Element, no vamos a poder mostrarlo porque no se pueden crear categorías. Sí que se pueden crear máquinas virtuales, pero no asignar políticas y ni crear políticas. Por lo tanto, sí o sí tenemos que mostrarlo desde Prince Central. Abrimos Prince Central. Minimizar. Está tardando un poquito, creo que le cuesta. Disculpad que esté tan lento el entorno, suele ir bastante más rápido. Parece que hay algunos fallos. Bueno, esperemos que no nos afecten. Bueno, es un entorno de demo, suele estar bastante estable, pero algunas veces da algún error. Esta es la consola de gestión multicluster. Aquí estamos gestionando dos clústeres. Y como os he comentado, la funcionalidad de microsegmentación de security se implementa desde esta consola. ¿Vale? Aquí yo me voy a poner algunas funcionalidades para que tendrás en acceso directo. Pues vamos a poner Virtual Machines, Network and Security, vamos a poner Security Policies y en la parte de administración vamos a poner Categories. Vale, pues aquí tenemos estas tres accesos para poder hacer la demo. Lo primero que necesitaremos será una máquina virtual, sobre la cual, un par de máquinas virtuales sobre las cuales aplicar las políticas. Esto lo podemos crear inicialmente y veréis que directamente a la hora de crear una máquina virtual desde Prince Central ya podemos asignar esa categoría. Uf, qué lento. No sé por qué está tardando tanto. Bueno, ahí está. Vamos a denominar esta máquina New00 y vamos a decirle que cree dos máquinas virtuales, pues por lo menos para poder crear un par de políticas. Y lo vamos a dejar así mismamente, ¿vale? Va a ser una demo para que veáis cómo se puede hacer la demo. Por lo tanto, no voy a abrir los sistemas operativos y hacer pin de una máquina a otra para verificarlo, que funciona sí o sí. Luego os pasaré, junto con los contenidos, una demo más exhaustiva del producto para que se pueda ver exactamente cómo crear esas políticas y verificar de una manera eficiente cómo se está aplicando esa microsegmentación. Vamos a añadir un disquete vacío y vamos a añadir un disco de sistema para que haya un sistema operativo donde aplicar esas políticas. Pues en este caso vamos a coger este que cojo siempre, que es esta imagen de Windows Server. Le vamos a añadir una tarjeta de red. ¿Vale? La añadimos a la red por defecto y guardamos. Y en el siguiente paso ya nos dice, oye, aplícale una categoría. ¿Vale? En este caso todavía no hemos creado ninguna categoría. Si la tuviésemos creada, aquí la podemos elegir de la lista de categorías que nosotros tengamos creada o incluso directamente poner para que esa máquina esté en cuarentena. Podemos crear una máquina y que en el momento antes de encenderla incluso ya esté en cuarentena. ¿Vale? Pero en este caso la vamos a crear sin categoría para ver cómo luego se aplica una categoría. La creamos sin categoría y simplemente guardamos. Como he dicho que cree dos máquinas virtuales que empiezan por new00, pues ahora en el listado de máquinas virtuales, si buscamos estamos aquí. Si aquí buscamos, pues no aparecen, filtramos y ponemos 00, intro, pues aquí me aparecen las dos máquinas que yo acabo de crear. Han cogido IPs, bueno, pues no son consecutivas, pero son dentro del ángulo de DHCP que estaba especificado. Las vamos a seleccionar estas dos.
y las vamos a encender, por ejemplo. Power on. Y ahora, ¿cómo podríamos aplicar políticas a estas máquinas virtuales? Pues en primer caso, la primera política que os he mostrado es la de cuarentena. No queremos que estas máquinas se comuniquen entre ellas ni se comuniquen con ninguna otra que haya en el clúster. Pues simplemente las seleccionamos, vamos a acciones. Disculpad. Bueno, pues aquí teníamos que tener una, una etiqueta para poder poner directamente la cuarentena. No sé por qué no aparece la etiqueta de poner directamente la cuarentena, pero sí la posibilidad de ponerle etiquetas. Dadme un momento. Vamos a volver a ir a Virtual Machine. Vamos a ver si está habilitada la microsegmentación, por si acaso. Para saber si está habilitada la microsegmentación, debido al cambio de productos, Nutanix ya no lo interpreta como un servicio adicional. Por lo tanto, si vamos a la parte de servicios, anteriormente teníamos que venir aquí y seleccionar Flow para poder utilizar la microsegmentación. Como veis, aquí ya no aparece Flow, por lo tanto ya no se habilita aquí. No tenemos que ir a esta función a habilitarlo, sino que tenemos que ir a esta parte de Settings y bajar hasta microsegmentación. Dentro de microsegmentación verificaremos si está habilitada. Bueno, pues disculpad, cosas del directo, parece ser que la demo no va muy fina hoy. Aquí nos tendría que aparecer la información de que la microsegmentación está habilitada y si no está habilitada, poder habilitarla para poder crear esas políticas de microsegmentación. Vamos a regresar a máquinas virtuales, teniendo en cuenta que está habilitada porque si no nos aparecería la Security Policies. Vamos a ir a la lista de máquinas virtuales. Vamos a seleccionar una de las máquinas virtuales que tenemos. Accederemos al panel de control. Y aquí tenemos la posibilidad de gestionar esas categorías. Vendríamos aquí y aquí podemos gestionar esas categorías de esta máquina virtual. ¿Cómo aplicaríamos una categoría a una máquina virtual? Pues buscando aquí la categoría que antes hayamos creado. Buscamos y aquí nos vendría. Cerramos aquí. Y lo que vamos a hacer es crear una categoría. ¿Cómo crearíamos la categoría? Pues aquí, en categorías. New Category. Vamos a llamarla así. Propósito. Y podríamos poner un valor si quisiéramos crear subcategorías. En este caso no es necesario, sino, bueno, pues sí. Le ponemos un valor a esa categoría. Por lo tanto, ya tenemos una categoría con un valor. Si nosotros queremos aplicar esa categoría, ahora ya sí tendríamos que ir, no la podemos aplicar desde aquí, sino que tenemos que ir a ese listado de Virtual Machines y aplicar la categoría. Virtual. Más. Estas categorías. Aquí si buscamos New debería aparecer nuestra categoría. Vamos a aquí ver nuestra categoría y el valor por defecto que le hayamos puesto. Miramos. Por lo tanto, la máquina New 001 ya tendría aplicada una categoría. Y a la otra máquina,
a la new 002 le vamos a aplicar otra categoría distinta. New 002. Categories. Por no crear más categorías, vamos a seleccionar una categoría que ya venga creada. Pues esta. Y salvar. ¿Vale? Las máquinas ya tienen nombre, como si dijésemos, y queremos aislarla una de la otra. Ahora mismo, estas dos máquinas pueden comunicarse. Están en el mismo rango de IP, la misma VLAN. Por lo tanto, la máquina 1 con la 2 se pueden comunicar. Y imaginemos que pertenecen a dos clientes distintos y no quieren comunicarse y no queremos que esas máquinas puedan comunicarse entre ellos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es crear una política de aislamiento. Esa política de aislamiento lo que tendría que ir es a Security Policies. En Security Policies yo crearía una política para que la política new no se pueda juntar con la política test. Por tanto, crearía una regla a nivel de aplicación, a nivel de aislamiento o a nivel de VDI. En este caso vamos a hacer el ejemplo con nivel de aislamiento porque hemos creado dos y sería lo más eficiente. Luego veremos el ejemplo de virtual de aplicación. El aislamiento. Y vamos a decir que quiero que aplique esta de esta. Como veis, estas son las políticas, las etiquetas que tengo asignadas a las dos máquinas. ¿Vale? Salvamos. Error. Disculpad. ¿Qué poner? Pues esto mismo. Ya sea necesario. Ahora, vale, se creó. Disculpad. Anteriormente no era necesario completar el campo de comentarios. Aquí tendríamos la política que se ha creado, que es esta de aquí, en las cuales decimos que no haya tráfico entre este grupo y este grupo, y está en monitoring. Desde aquí podemos gestionar esa política. Para activarla, habilitarla, deshabilitarla, para ver cómo se está gestionando ese tráfico o incluso borrarla. Si nosotros queremos que, si esto fuese un grupo de n máquinas virtuales y otra n máquinas virtuales, sin problema. Podríamos definir que una máquina pertenezca a un grupo o a otro grupo simplemente cambiando la categoría, ¿vale? Por lo tanto, así de fácil sería crear una política de aislamiento entre máquinas virtuales. Ojo, esta política es para aislar el grupo 1 del grupo 2. Si quisiéramos aislarlas de todo el resto del entorno, pues tendríamos que utilizar más etiquetas sobre esta misma política. Una etiqueta que, por ejemplo, fuera default para todas las máquinas virtuales y otra entre ellas. Y de esa manera podríamos gestionar cómo se comunican con el resto de máquinas del entorno. Vamos a cerrar aquí y vamos a volver a la parte de creación de políticas. Eso sería una política a nivel de grupos, como veis es simplemente de aislamiento, para que el grupo 1 no se comunique con el 2. Pero si hay recursos comunes entre ellos, que puedan seguir accediendo a esos recursos. Digamos,
tengo dos grupos de usuarios, pero los dos necesitan acceder a un NTP, un DNS, un Active Directory, pero no quiero que sus máquinas se vean entre sí. Por lo tanto, aplico una política para que no se puedan comunicar, pero puedan acceder al resto de recursos. ¿Que yo quiero crear una política de seguridad a nivel de aplicación? Pues es exactamente igual, pero aquí, en lugar de decir de aislamiento, pues sería a nivel de aplicación. Lo creamos y en este caso las políticas que vamos a crear es a nivel de aplicación. Para esto, sí o sí, necesitamos una etiqueta que viene preconfigurada por el sistema. Por lo tanto, vamos a utilizar la categoría de aplicación default. Next. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos que especificar es, una vez creada la política, el origen y el destino. Añadimos el origen. Aquí, igual que hemos hecho antes, elegimos la máquina, la categoría de origen. Añadimos. Aquí le decimos cómo se va a comunicar. Incluso podemos especificar el tipo de protocolo que se va a utilizar. Y luego hacemos lo mismo con el destino. La categoría. Categories. Podemos definir que el destino sean pues distintos tipos. Puede ser todo lo demás, puede ser una subred, un servicio, etcétera, etcétera. Y ponemos que no pueda llegar al puerto 80. Una vez decidido origen y destino, pues creamos esta política. Y esta política lo que impedirá es que todas las máquinas catalogadas con la etiqueta, con la categoría New 001, no puedan comunicarse a través del puerto 80 con ninguna de las otras máquinas que están en este entorno, que es como he definido esa política. Y aquí, pues como veis, esa sería la forma correcta de ver cómo implementar la seguridad de microsegmentación en Nutanix. Como veis, es muy sencillo. Simplemente crear las máquinas virtuales, aplicar etiquetas y crear las políticas mediante las cuales unas etiquetas se relacionan con las otras. Si nosotros cambiamos las etiquetas de las máquinas se moverán entre las políticas que nosotros hemos definido. De tal manera que no tenemos que reescribir o crear políticas independientes por cada una de nuestras máquinas virtuales o por cada grupo de máquinas virtuales. Con tener las políticas que nosotros queramos definir en nuestro entorno, luego vamos asignando esas etiquetas a las máquinas para que pertenezcan a una o a otra política. Y así de fácil es trabajar con la microsegmentación dentro de Nutanix. Perfecto, pues hasta aquí la demo. Voy a retomar la presentación. No sé si tenéis alguna duda o pregunta. En la última slide os he dejado recursos para que podáis ver, bueno, y actualizaré alguno de ellos para que podáis acceder a las guías que os he comentado durante la presentación. Pues igual que con cualquier otra máquina virtual, solo que cuando hacemos un despliegue de máquinas virtuales dentro de Kubernetes, ya tenemos el entorno aislado directamente. ¿Vale? Por lo tanto, a nivel de servicios, podemos impedir que un entorno se conecte con otro, creando esas políticas y igualmente asignando categorías. Pero esa granularidad a nivel de máquina virtual, pues no la tenemos en un entorno de Kubernetes. ¿Por qué? Porque AHV no implanta esa regla dentro del contenedor. ¿Vale? Lo aplica en el entorno de virtualización de Nutanix. Por lo tanto, contenedores y AHV tienen una barrera que es más allá de la microsegmentación. Por lo tanto, esto no es un firewall que hagamos que una máquina dentro de un contenedor se comunique con otra máquina dentro de otro contenedor. Para eso sí lo podemos hacer, pero no dentro de cada uno de los contenedores.
en cualquier caso, para tener información más pormenorizada de integración de Flow en la parte de Kubernetes, preguntaré a nuestro apoyo de Nutanix para ampliar esta información que me habéis comentado, porque sí, la lógica lleva a pensar que debe ser así, porque no hay otra, pero quizás hay otros puntos de integración que yo desconozca. Por lo tanto, cuando os mandemos la información y los recursos de esta presentación, os mandaremos también información referente a esta duda que nos habéis expuesto. Perfecto. Pues si no tenéis ninguna duda, simplemente agradeceros el haberos conectado a la sesión de hoy, recomendaros que os conectéis a las siguientes y desearos que paséis un buen día. Muchas gracias y hasta luego.